René Ortiz, ministro de Recursos Naturales No Renovables. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, me complace muchísimo participar en el programa. La Agencia de Regulación de Control de Energía establecerá el precio referencial el 11 de cada mes para diésel premium, diésel 2, gasolina extra y ecopaís para los segmentos automotriz, camaronero, pesquero y atunero, evitando incrementos de más del 5% del mes anterior, garantizando así precio al consumidor ante las fluctuaciones del mercado internacional. Ministro, el segmento llamado automotriz en el decreto comprende al transporte público de pasajeros y de carga. Sí, por supuesto. El gobierno, a través del decreto 1054 ya por marzo, introduce este nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Pero introduce también dos formas de comercio dentro del mercado. Una que es regulada y otra que es desregulada. La regulada comprende las bandas en las cuales los combustibles que van a estar regulados, como son lo que usted acaba de describir perfectamente, gasolina extra, gasolina aditivada con etanol anhidro, que se la conoce comercialmente como gasolina ecopaís, y también el diésel automotriz. Estas quiere decir que están en el mercado regulado y protegen al consumidor. Protegen al consumidor dentro de una banda del 5%, porque podrían darse variaciones o fluctuaciones en el mercado mucho más significativas que podrían afectar mucho más significativamente al consumidor. Es en ese contexto en el que se maneja el mercado regulado, y el desregulado está con el 1158 con unas condiciones muy especiales de liberación. Por ejemplo, participa el sector privado en la importación directa de combustibles nuevos. Combustibles nuevos para el consumo interno, pero de una graduación especial. Es decir, tienen que ser por lo menos Euro 5. Esto ya es un estándar de calidad. Al momento, el mercado monopólico, como el que hemos manejado por los últimos 40 años, no introduce como parte del comercio la calidad. La calidad es la misma. El consumidor no tiene otra opción, la tiene que comprar. Pero dentro de este nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado, el mercado desregulado libremente puede introducir cualquier tipo de otro combustible con Euro 5, pero además ahí sí se introduce calidad. Sin embargo, la calidad puede ser con un precio mayor, pero el consumidor tiene la opción. Puede consumir ese nuevo producto en el mercado desregulado o puede consumir los productos que están en la banda. Esa es la manera de manejar el sistema comercial. Ministro, en relación al tema del transporte público de carga y pasajeros, Walter Spurrier señaló lo siguiente, lo invito a escucharlo. Lo lógico es de que ya esté de acuerdo un subsidio esencialmente para el transporte de personas, transporte urbano e interprovincial de personas. Yo no pienso que debería haber un subsidio para el transporte de carga. El transporte de carga, si tiene que haber aumento de tarifas, lo pueden pactar entre transportista y cliente final. El asunto es las personas, porque en la situación crítica actual no se podría pretender que se le suba el costo del transporte público a la ciudadanía. ¿Está de acuerdo, ministro, que ante la situación crítica del país el transporte de carga deba cooperar aceptando una focalización gradual para evitar así que se disparen los precios? Absolutamente de acuerdo. Que lo que señala perfectamente y de una manera tan preclara el economista Walter Spurrier. El transporte de pasajeros que utiliza el diésel, ese transporte que está dentro de las bandas, en primer lugar, es el que queda protegido totalmente con una compensación económica. Compensación económica que hasta el momento no se ha hecho necesaria. Todavía no. El impacto todavía es pequeño. Permítame ilustrar de la siguiente manera. Desde que entró en vigencia el 1054, todo junio no subió el precio de la gasolina, todo agosto tampoco, todo julio tampoco, en octubre subió, pero podría bajar.
como bajó también. Pero en el caso del diésel es distinto. Partió de un nivel muy bajo y ese sí se ha mantenido con un 5% que va en aumento. Leve, ligeramente. Ese impacto de lo que significa el aumento del diésel, del precio del diésel, en las tarifas de transporte de urbano o intercantonal, interparroquial, interprovincial, ese se va a defender de una manera que directamente el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, y han estado en contacto con los gremios, con los líderes gremiales del transporte pesado, puedan definir las compensaciones para mantenerlo congelado. Es decir, se congela. En cambio, el transporte de carga, como dice Walter Spurrier, es absolutamente libre. Es un proceso de negociación de oferta-demanda entre las personas que necesitan la carga y las personas que necesitan el transporte. ¿Y tiene usted la cifra, ministro, de a cuánto ascendería el monto de la compensación que le entregaría el gobierno al sector de transporte de pasajeros por este incremento de 5% que se da mensualmente? Todavía es pequeño. Como le manifestaba, el aumento todavía no es significativo. Estamos en el lado de los centavos, ¿no? Pero evidentemente en el proceso de negociaciones que llevan adelante los líderes del transporte masivo, tienen que llegar a un punto de negociación en el que se van a definir, porque no es fácil definir esa parte. Lo importante es definir la población que queda protegida. Por eso, este no es un solo proceso. También se han planteado otros modelos. El otro modelo es, vamos directamente al consumidor, directamente al usuario final. Y en ese, por ejemplo, los teléfonos inteligentes funcionan de una manera formidable en algunos otros países, en las que con el teléfono entra en el autobús y está automáticamente identificada la persona como estudiante, está automáticamente identificada la persona como tercera edad o está automáticamente identificada como discapacitado, que podrían ser los segmentos más vulnerables de la población que utilizan autobuses. Es decir, ese es el otro sistema que todavía no está implementado. ¿Por qué? Porque no hay la data todavía. La data está todavía irregular y más que todo tendríamos que nosotros ser muy puntuales en el análisis para aquellos segmentos de la población que están mucho más alejados de los centros urbanos, pero que utilizan el transporte masivo. Por eso, el proceso de compensación es un proceso largo de análisis que va llevando adelante el Ministerio de Finanzas. Ahora, sí, por un lado, está claro, hay una preocupación para que no se vaya a generar un incremento en el valor de los pasajes, preocupación del gobierno y de la ciudadanía. Pero por otro lado, también hay la preocupación, ministro, de que en algún momento los precios de los productos se pudieran incrementar porque transportistas, comercializadores, le vayan a indexar a la gente estos incrementos en el valor del diésel a los productos finales. Ya ha pasado antes, entonces no deja de ser un temor, una duda legítima. Es una duda legítima. Estos son los vaivenes de la libertad de comercio, de la libertad de contratación, el uno con el otro. Sin embargo, el mercado funciona, Fíjese usted que en este momento nos han hecho conocer algunos líderes transportistas, nos han hecho conocer de la parte de carga que hay una sobreoferta en el mercado. Esto es importante porque la sobreoferta crea una presión más bien a la baja, no a la alta, no a la alza, ¿no? Y entonces, vea, estas son las condiciones en las que tienen que funcionar y por eso es que estamos entrando realmente en un proceso educativo. Todo este sistema de comercio de combustibles a precios de mercado es parte de la educación para salir de este estado monopólico en el que hemos vivido por los últimos 40 años. Pero vamos lentamente, la gente va aprendiendo. Usted reconocerá conmigo que en efecto, por ejemplo, en las gasolinas, el consumidor se aproxima a la estación de servicio y lo primero que pregunta al despachador es si subieron los precios o no. Y si el despachador le dice no, probablemente él sigue consumiendo la gasolina súper, que es el caso que estoy citando. Ministro, pasando a otro tema, el gerente general encargado de Petroecuador renunció por no estar de acuerdo con los términos del contrato de las preventas petroleras a China y no seguir las observaciones de Contraloría, así lo puso en su renuncia. ¿Cuáles son esas observaciones que se estarían incumpliendo?
Hay muchas, en realidad. No son observaciones, son recomendaciones. El gerente hace este tipo de recomendaciones porque estamos en pleno análisis. Vea usted, esto comenzó allá por finales del 2019, cuando la producción exportable del Ecuador era distinta y las proyecciones futuras para el 2020 también eran muy ventajosas, con mucho ánimo, con un espíritu muy positivo. Se hablaba, por ejemplo, de 560,000 barriles por día. Extraordinario objetivo, meta que se trazó para el 2020. Y vea usted que a finales del primer trimestre del 2020 nos agarra toda esta problemática de la pandemia, y luego ve usted lo que nos pasa, todos estos casos fortuitos de la rotura del sistema de oleoductos. Es decir, todas estas cosas cambiaron. La contracción misma de la economía mundial, casi un 30% menos de consumo. El mismo hecho de estar confinados, quédate en casa, con ese eslogan, significaba un mayor consumo de electricidad, pero un menor consumo de combustibles. Todo cambió. Esto quiere decir que las reprogramaciones, como lo está sugiriendo el gerente en su renuncia, sean vueltas a analizar. Pero vueltas a analizar ¿con quién? Con la otra parte. Es decir, la otra parte también, ¿acaso no ha sido extraña este problema mundial? Ministro, pero entonces la otra parte, que son las compañías de trading. ¿Hay o no una desventaja financiera para el Ecuador al comprometer todo su petróleo hacia las preventas en lugar de poder destinar algo hacia ventas spot que siempre nos han dado mejores precios que los convenidos con China y con Tailandia? No, las ventas spot son parte del mecanismo de comercialización de Petroecuador. Sí, son parte del proceso. Ahora, que una buena parte, una gran mayoría, como usted lo explica, de la producción exportable está comprometida, primero con el pago de las preventas del gobierno anterior, porque hay que honrar esos contratos. Y segundo, con un fragmento extra, que son estos 55 millones que cubrirían este préstamo de 1.400 millones de dólares. René Ortiz, ministro de Energía, gracias por participar en Contacto Directo. Buen placer para mí. Un buen día.